Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Es para mí una bendición muy grande una vez más poder estar con ustedes en este tiempo, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos, como es nuestra costumbre, cada vez que el Señor nos lo permite, reunirnos a través de este medio, por las redes, a meditar en la palabra del Señor conforme el Señor nos lo dice en su palabra allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, cuando nos dice también allí en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esta razón, entonces vamos a estar en esta noche meditando, escudriñando la palabra del Señor y aprendiendo del Señor. Recuerda que este tema que estamos tocando lleva como título: siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice claramente cuando nos dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No es siguiendo al ser humano, no es siguiendo al pastor, no es siguiendo la religión, es siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces vamos a continuar en esta noche, bendito el nombre del Señor, meditando en este mensaje que está en el libro El Evangelio de Lucas. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 9 de este Evangelio y entonces vamos a continuar meditando en esta palabra. Recuerda que yo utilizo muchas veces y siempre utilizo términos hebreos, términos de la lengua hebrea, para con la razón, no porque queramos judaizar la palabra del Señor, sino que nosotros queremos llegar no solamente a cristianos, a mesiánicos, a pseudo mesiánicos y aún a judíos y a todas las naciones. Entonces, de esta forma tomamos estas palabras que son del hebreo para que nosotros podamos también aprender un poco de esta lengua en que se escribió el Tanaj, que se escribió el Antiguo Testamento. Recuerda que la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego. El Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, que es el que nosotros estamos meditando hoy, fue escrito en griego, pero voy a tomar algunas palabras hebreas para compartir este mensaje como normalmente lo hago. Entonces, la palabra el subtítulo de este mensaje, de siguiendo los pasos de Hamashiach o de Yahshua, lleva como el subtítulo es Shalosh Sukkot. Shalosh Sukkot, que significa 3 enramadas. Y vamos a meditar a partir del capítulo 9, versículo 28 en adelante. Vamos a irlo partiendo en porciones, en secciones, y vamos a ir meditando estas secciones. Vamos entonces a meditar la primera sección. El punto A sería Al-Ar Adaven. Al-Ar Adaven, que significa al monte a orar. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas de la siguiente manera: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Amén. Entonces, gloria a Dios. Acuérdate que el Señor estuvo compartiendo
la palabra. Hablábamos de el punto pasado, de cómo el Señor les decía que Él les hablaba acerca de cómo lo que habría de acontecer, de cómo tendría que padecer en un futuro lo que vendría. Él estaba dando una palabra profética. Hablamos que cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, está hablando con sus discípulos, con sus talmidim, les está diciendo lo que va a acontecer, cómo Él va a ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que Él tendría que morir, pero que también que al tercer día resucitaría. Nos habla de cómo nosotros debemos buscar los tesoros celestiales, cuando nos dice que le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma inmortal. De tal manera que ahora, después, dice la palabra del Señor, que después de 8 días, después de estas 8 días de estas palabras, Él vino y tomó a 3 de sus talmidim y los puso aparte. ¿A quién? A Cefas, a Johanán y a Jacob. A Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Él va y los toma aparte. Y acuérdate que el Señor... Había algo interesante, había algo importante con el Señor, con estos 3 shlichim, estos 3 talmidim de Yahshua, estos 3 discípulos de Yahshua, que Él viene y los toma aparte y los lleva porque había una razón muy especial. No porque el Señor tuviera ciertas preferencias con sus discípulos. El Señor no tiene preferencias, sino que el Señor sabía que estos 3 iban a ser unas columnas muy fuertes en la Kehila que Él había formado, en la iglesia que Él había formado, y entonces Él los lleva, los toma aparte y va con ellos a orar, los lleva para llevarlos a buscar la presencia de Elohim, la presencia del Abacadosh, la presencia del Padre, y allí estando orando, mira que esto es interesante, dice, y entre tanto que oraba. No dice entre tanto que oraba. No sé qué pasó. Yo no sé qué pasa aquí con los talmidim, con los discípulos, porque ellos no estaban orando con el Señor. Pero aquí, o quizás estaban orando, pero aquí hace énfasis en la oración. Él es el maestro, es el que nos enseña, es el que nos dirige, es el que nos muestra. Él es el que nos da a nosotros ejemplo. Y él, con su ejemplo, era un hombre de oración. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero como hombre era un hombre de oración, era un hombre que tenía una comunión íntima con el Abacadosh. Es algo importante, es algo que nos está enseñando el Señor a nosotros. Ustedes deben tener una comunión íntima con el Padre, una comunión íntima con el Abacadosh. Ustedes deben llegar a su presencia, ustedes deben buscarlo a Él, no solamente en los momentos de angustia, no solamente en los momentos de inquietud difíciles, sino en todo momento, en todo momento. La Biblia dice que nosotros debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Debemos estar siempre buscando la presencia de Dios nuestro Elohim, para que Él sea quien tome control de todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces aquí el Señor toma a sus talmidim y se va a Daven, se va al monte a orar. Y mientras que oraba, esto es interesante, mira, mientras que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sabes que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, cuando llegamos al lugar santísimo, entonces nuestra presencia cambia, nuestro rostro, la apariencia de nuestro rostro cambia, el Señor empieza a hacer, porque hay esa gloria, ese kadosh que está, ese kavod que está llenando nuestra vida. Mira esto.
esto. Es interesante, recuerda cuando Moisés fue allí al monte, el monte a tener un encuentro personal con Elohim, con Hashem, con nuestro Dios. Él está en la presencia de Dios durante 40 días, y cuando él desciende, dice la palabra del Señor, la de Hashem, dice que cuando él desciende, su rostro que resplandecía, brillaba por la gloria de Dios, por la cabot de Hashem. Estaba brillando porque la presencia del Señor había cambiado la apariencia de su rostro. Y esto es algo que tiene que suceder con nosotros. Nosotros tenemos que entrar al lugar santísimo, al lugar mismo de su presencia, a clamar, a buscar su rostro, a buscar su gloria, a buscar su poder. Y cuando nosotros entramos a esa presencia, entonces la apariencia de nuestro rostro se va a hacer otra. Así como sucedió con Moisés, así como sucedió con Yahshua, así como sucede con ellos, tiene que suceder con nosotros. Nuestro rostro tiene que resplandecer la gloria de Dios. Nuestra vestidura, nuestra vida. Cuando hablamos aquí, habla del vestido y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí era el vestido que él ya ha puesto, pero nuestra vida tiene que ser blanca y tiene que ser resplandeciente. Nuestra vida no puede tener una mancha, nuestra vida no puede tener arrugas. Nuestra vida tiene que ser una vida que dé testimonio de lo que Hashem, de lo que Mashiach ha hecho en nuestra vida, que Él ha cambiado realmente nuestro corazón, nuestra vida. Recuerda que la palabra de Dios, la de Hashem, es clara cuando dice allí en la segunda carta que Pablo le escribe a la Quejila de Corintio, en el capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Hamashiach, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que nosotros, cuando vamos a la presencia del Señor, subimos, vamos a Adar, vamos al monte, vamos a la presencia del Señor, al monte de Dios. Esto es espiritual, esto no es físico. A veces nosotros como creyentes, entonces hablamos de subir a un monte, y nos vamos para el monte y subimos al monte, y en el monte Dios nos va a escuchar más. No, esto es algo espiritual. El Adar, el Har es ese monte espiritual, es ese lugar donde está la presencia del Señor, y vamos a orar. Entonces nosotros tenemos que ir al monte a orar, tenemos que ir a la presencia del Señor a orar, para que nuestra vida sea realmente transformada en la presencia del Señor. Ahora, eso es importante. Recuerda, la oración cambia nuestro corazón, la oración cambia nuestro rostro, la oración cambia nuestra vida. Ahora, el punto B que quiero tocar aquí está en el capítulo, en el versículo 30 al 32, que lleva el punto es Rebe Melech, Hamashiach, Moshe Rabinu y Eliyahu Hanavi en Kavod. Jesús, Moisés y Elías rodeados de gloria. Aquí dice la palabra del Señor, y aquí sigue diciendo: dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, de Kavod, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Cefas y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús, la Kavod de Hamashiach, de Yahshua, y a los dos varones que estaban con él. Es interesante, ellos van al monte a orar con el Señor, nosotros vamos al monte a orar, y allí estando con el Señor, esto fue algo real, esto fue un acontecimiento real. Estamos hablando de acontecimientos reales que tienen que ver con nuestra vida
espiritual, con nuestra vida espiritual, con nuestra relación con el Abacadosh. Y aquí es interesante, dice que una vez que el rostro de Hamashiach cambia, que sus vestidos se vuelven blancos, entonces aparecen dos varones. Aquí esto es profético, dos varones. Recuerda que el Señor habla de dos olivos que vendrían y que vendrán delante del Señor. Son los dos olivos, son los dos testigos, son aquellos que han de venir en el momento antes de la segunda venida de Hamashiach. Antes de la segunda venida de Cristo, ellos vendrán vestidos de cilicio, predicando el evangelio del reino de Dios, predicando las besuras Jajeolá del Malhut Hashem. Ellos vendrán vestidos de cilicio, vestidos de negro. Serán dos personas que pertenecen directamente al pueblo de Israel. Ellos vendrán a testificar contra aquel que vendrá en el nombre de Dios, diciendo que Él es el Mesías. Yahshua nunca vino diciendo yo soy el Mesías, nunca vino a decirle mire yo soy el Mesías, yo soy Dios con usted. No, Él vino y con sus obras, con su obra redentora, con lo que Él hizo, cómo se cumplió la escritura, la de Bar de Hashem, se cumple toda en Hamashiach, toda en Cristo, toda en Jesús, en Yahshua. Se cumple toda la escritura de esa manera. Nosotros podemos entender que Él es el Mesías. Somos nosotros quien lo hemos proclamado. Somos nosotros los que proclamamos a Yahshua como el Mesías prometido, porque en Yahshua se cumplió toda la escritura, toda la de Bar de Hashem. Por eso es que en Él se cumple. Él es el Mesías prometido, es el Hamashiach de Hashem. Ahora, la Biblia nos dice allí en el libro de Gisgalus, en el libro de Apocalipsis, que estos dos testigos vendrán diciéndole, hablando el mensaje. ¿Por qué? Porque vendrá el anticristo, vendrá el antimesías, él vendrá en su propio nombre, él dirá yo soy el Mesías, él levantará el templo físico de Jerusalén, él traerá una shalom, una paz ficticia, donde reunirá las tres grandes religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, en un solo pueblo. Vendrán todos, podrán venir al monte de Sión, al monte de Yahweh, al monte de Dios, allí donde estuvo el templo de Salomón, donde estuvo el templo construido por Herodes. Allí vendrán, se levantará el tercer templo y allí vendrán los judíos a orar en el templo, vendrán los musulmanes a orar en las mezquitas, vendrán los cristianos a orar allí, y entonces habrá una supuesta paz. Pero estos dos testigos, que son Moisés y Elías, vendrán predicando un mensaje de arrepentimiento y diciendo a la gente mucho cuidado. Al pueblo de Israel le dirán este hombre no es el Mesías. ¿Por qué decimos que es Moisés y Elías? Porque Elías fue llevado en un carro de fuego sin ver muerte, y la Biblia dice que Moisés subió al monte para que ser enterrado por Dios, pero nadie sabe el lugar de su sepultura. Pero Judas también nos dice que Satanás peleaba con el arcángel Gabriel por el cuerpo de Moisés. Quiere decir que Moisés es posible que no viera muerte física, al igual que Elías. Entonces aquí hay algo interesante. Aparecen con Hamashiach el Rabí Moshe y Moshe Rabino y Eliyahu Hanaví, el rabino, el maestro Moisés y el profeta Elías. Y aquí entonces es interesante cuando Pedro, que ve esta gloria, ve la gloria de Dios, él no sabe lo que dice. Nosotros a veces, muchas veces, yo creo que si tú ves la gloria de Dios, no vas a saber cómo explicar, cómo hablar, cómo decir las cosas. Y aquí esto sucedía con Pedro,
que están, dice, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que con él estaban. Cuando nosotros entramos en la presencia de Yahweh, en la presencia de Hamashiach, en la presencia de Hashem, allí a orar, a clamar, entonces veremos la gloria de Dios. Entonces, número uno, nuestro rostro tiene que cambiar, nuestra mirada tiene que cambiar, nosotros debemos reflejar la gloria de Dios, nuestra vida tiene que reflejar la gloria de Dios, porque nosotros estamos viendo la gloria de Dios, estamos rodeados de la gloria de Dios. Tenemos que estar rodeados de la gloria de Dios. No podemos, como creyentes en Hamashiach, en nuestro Señor Jesucristo, nos llamemos cristianos o nos llamemos mesiánicos, no podemos, si no estamos rodeados de la gloria de Dios, no estamos en Hamashiach, no estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos que estar rodeados de la gloria de Dios y tenemos que reflejar la gloria de Dios, nuestro Elohim. El punto C que voy a tocar ahorita tiene que ver con el subtítulo, que es Shalosh Sukkot, 3 enramadas. Dice aquí, y sucedió que apartándose ellos de él, Moisés y Elías, entonces Pedro, Cefas, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Aquí es interesante, ¿por qué? Porque cómo ellos pudieron entender que las personas que estaban allí eran Moisés y Elías. No habían en ese entonces cámaras de fotografiar, no habían dibujos, no había nada, pero había una Torá oral, una Torá que nos hablaba de Moisés, de Elías, una Torá escrita y una Torá oral, un Tanaj oral y escrito, pero que aquí la misma tradición nos estaba diciendo cómo era la apariencia de estos dos varones. Ellos los ven, inmediatamente distinguen la apariencia de estos dos varones y ellos el deseo de Pedro es que ellos no se vayan, es que ellos se queden, es que ellos estén ahí, es que estando ellos ahí con Hamashiach, Moisés y Elías, podría mostrarle al pueblo, podría mostrarle a Israel, a todo Israel, que realmente Yahshua era Hamashiach. Entonces, qué bueno que Moisés y Elías estén con nosotros, qué bueno que Moisés y Elías hayan venido, y qué bueno porque podemos mostrarle a la gente. Vamos a hacer 3 enramadas, vamos a hacer 3 Sukkot, hacemos las Sukkot, y entonces le vamos a mostrar al pueblo de Israel que Yahshua es Hamashiach. Pero Pedro, Cefas, no sabía lo que estaba diciendo. Lo estaba diciendo era ese ímpetu, ese deseo de dar a conocer a Yahshua como el Mesías prometido y que la gente pudiera entenderlo. Él quería adelantarse a lo que el Señor iba a hacer, de tal manera que por eso que dice que no sabía lo que decía, él no sabía. El Señor se lo tuvo que decir también más adelante en otra ocasión, cuando él vuelve y le recuerda que tiene que ir a Jerusalén y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, por el pueblo, y luego ser muerto. Y es cuando Cefas le dice: Señor, que nada de esto te acontezca. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en el hombre y no en el Señor, no en Adonai. Entonces aquí encontramos, aquí la mirada de Pedro se puso en los hombres, se puso en el hombre y la quitó de la presencia de Hashem, de Hamashiach. Ahora, entonces tenemos que entender que nosotros no podemos quitar nuestra mirada de el Señor. Nuestra mirada tiene que ser única y exclusivamente en el Señor. Recuerda que la palabra del Señor allí en el libro de Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no puede estar nunca, absolutamente nunca, basada en el hombre. No importa el título que éste tenga, no importa la importancia o qué tan sobresaliente esta persona
persona sea, no podemos poner nuestra mirada en el ser humano. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Ya con esto voy a terminar. El punto D dice, ya es aquí el versículo 34 al 38, cuando dice el punto D, se vení bejiri el aptishmaum. Este es mi hijo amado, a él oír. ¿Qué dice allí? Dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Allí estaban. Escúchame bien esto. Ellos estaban en la nube. No solamente cubrió a Hamashia, no solamente cubrió a Moisés, no solamente cubrió a Elías, cubrió a Cefas, cubrió a Johanán y cubrió a Jacob. Ahora aquí dice, mientras él decía esto, una nube que lo cubrió, tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oír. Y cuando aquí, quiero una cosa, esto es cuando nosotros estamos poniendo nuestra mirada en el hombre, entonces viene la gloria de Dios, viene el poder de Dios, y nos cubre. Creo que yo quiero imaginarme esa nube, cuando la nube desciende sobre mi vida, inmediatamente, una nube, voy a hablar de una nube física, no voy a hablar de una nube espiritual, solamente una nube física. ¿Qué pasaría si una nube descendiera sobre nosotros en este momento o en una congregación? Inmediatamente tú dejarías de ver a tu hermano que está al frente tuyo, porque habría algo que cubriría tu vista de verlo. Ahora, esta nube era la gloria de Dios, y la gloria de Dios cubrió los ojos de los talmidim, cubrió los ojos de ellos, y de tal manera que ellos tuvieron que dejar de mirar, dejar de poner su mirada en Moisés y Elías, dejar de poner su mirada en el hombre, y en el momento en que la gloria de Dios desciende, dice el Señor, oyen una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oír. Es a él a quien ustedes tienen que mirar, es a él a quien tienen que escuchar, es a él a quien tienen que obedecer, es a él a quien tienen que seguir, es a él a quien tienen que aceptar. Si ustedes no aceptan a mi hijo amado, de nada les vale, de nada les sirve a ustedes seguir a un gran predicador, seguir a un gran maestro, seguir a un supuesto profeta, a un supuesto apóstol. No, de nada les va a servir, de nada nos va a servir. Nuestra mirada, mi amado hermano, nuestra mirada, mi amado amigo y amiga que me escucha, tiene que estar puesta en Hamashia, tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón, tú no podrás ir nunca a la presencia de Dios el Padre. Necesitas aquel que vino, entregó su vida por ti y por mí, para darnos libertad, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Solamente tenemos una opción: aceptar a Jesús de Nazaret en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Que el día que vayamos a la eternidad podamos entrar confiadamente en su presencia. Yo no sé cómo está tu vida delante del Señor, pero si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde vas a ir a pasar la eternidad? ¿Con el Señor o alejado de Él? La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es separación del hombre con Dios, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en esta noche, en este momento. Este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Entrégale tu vida, y deja que Él tome control de tu corazón. Si quieres hacerlo, yo te invito a que hagas esta oración de fe y invitando al Señor en tu corazón. Solamente dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te recibo en mi corazón. Te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que perdones mi pecado, que limpies mis rebeliones, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más.
Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios ya está en tu vida. 3 cosas me quedan por recomendarte antes de terminar este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus derrotas, tus victorias. Y ten la confianza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu petición y darte una respuesta a tu oración. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde se predique el mensaje, el Evangelio completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos a este tu programa, una palabra y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Bendiciones para todos.